Gloria a Dios. Un saludo aquí de nuevo de Canadá. Gracias a Dios, ya regresamos otra vez de nuevo. Y aquí estamos esta noche otra vez para estudiar la Biblia sobre un tema. Esta noche quiero ver el tema de apóstoles. Yo creo es algo conocido y realmente también es un tema que quizá personas no entienden muy bien, pero otras sí. Entonces es importante de saber qué es lo que la Biblia dice sobre apóstoles. ¿Qué son apóstoles? Apóstoles son personas de confianza que dirigen el pueblo, establecen fronteras y parámetros de compañerismo, ponen la dirección y visión al cuerpo o pueblo. Es algo muy importante en el pueblo de Dios. Vemos al principio cuando vemos donde empieza o donde se conoce la palabra apóstoles es cuando Jesús trabajaba en esta tierra y él tenía sus discípulos, y ahí vemos en Lucas capítulo 6 versículo 13, dice: y cuando fue de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí vemos que Jesús entendía la importancia de llamar apóstoles. Yo no había entendido esta escritura desde hace mucho, no hace tanto, pero tantos años. De cuando yo de joven crecí, leí esa escritura y yo siempre pensaba que los discípulos de Jesús eran 12. Pero leyéndolo hoy o entendiéndolo bien, veo que allí no dice que eran los discípulos, eran 12, sino dice que él llamó sus discípulos y escogió 12 de ellos. De los discípulos que él tenía, él escogió 12 de ellos para dirigir el pueblo o para poner las fronteras, parámetros en el compañerismo, así mismo para que ellos supieran cómo andar, qué hacer y cómo ser líderes del pueblo. Si nosotros nos fijamos hoy, ese es el gran problema, que hay tantas personas que andan en dificultad de saber qué debo de hacer o cómo debo de andar. Es por falta de apóstoles. Porque los apóstoles son los que dirigen el pueblo, son los que Dios puso allí de confianza para que ellos pongan límites, entendimiento, la visión de la doctrina de la iglesia es tan importante. Y yo veo hoy a diferentes partes a donde uno va, muchas veces siento lástima por las personas que andan como ovejas sin pastor. Y dice, no, pero allí hay un predicador o que se llama pastor. Sí, sí hay. Pero si no hay un apóstol, si no hay un director sobre las iglesias, ¿cómo pueden saber cómo seguir? Y yo sé que hoy en día el cristianismo se ha partido en tantas partes, y que vimos el otro día cuando estudiamos, hablábamos de las denominaciones. Y es una razón por qué hay tantas denominaciones, porque no hay realmente apóstoles que les pueden guiar en la forma, en la doctrina correcta como debe de ser. Hay personas que creen que solamente 12 apóstoles ha habido y es todo lo que va a haber. Solamente los 12 que Jesús llamó. Eso vemos claramente por medio de la palabra de Dios, que no es así. Si leemos en Hechos capítulo 14, vemos allí dice, Hechos 14, y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgando sus ropas, corrieron hacia la multitud dando voces. Aquí, cuando los querían ofrecer ofrendas a ellos, ¿a quién? A los apóstoles. ¿Y quién eran? Bernabé y Pablo. Los dos no eran de los 12 que Jesús había llamado. Entonces, es una escritura que claramente muestra que no solamente 12 había, aunque él llamó 12,
Pero eso no quería decir que no iban a haber más, porque Pablo también era, Bernabé también era. Otra escritura donde también habla de apóstoles es en Romanos capítulo 16, versículo 7. Dice, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, que son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Otra vez, otras dos personas llamando apóstoles, que es otra prueba de que el tiempo de los apóstoles no ha terminado. Y yo entiendo, por una razón entiendo, que el enemigo le gustaría que la gente no creyera en apóstoles de hoy en día. Porque la pregunta es, ¿si hay apóstoles hoy? Porque si no hay apóstoles hoy, entonces quiere decir que cada quien va a hacer quizá lo que él cree o lo que él entiende, que normalmente o que en general así se hacen en todas diferentes iglesias. Cada pastor hace lo que él piensa, lo que él cree. Y yo no digo nada en contra de pastores honestos que quieren hacerlo mejor, pero he visto últimamente, especialmente donde hemos visto la gran importancia en la iglesia de Dios, cómo funcionan los apóstoles, es tan importante de que hay como un cuerpo de apóstoles que guían al pueblo, cuando menos uno, y pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 12, pero de que haya apóstoles que son responsables de guiar el pueblo, así como lo era Pablo. Vemos que él era un apóstol que estaba sobre muchas iglesias, escribía cartas. Las cartas que tenemos en las escrituras la mayor parte son de Pablo, ¿verdad? Como él era un apóstol responsable que ponía las reglas, o por decir, el entendimiento, la doctrina, como debería ser entendido, y no fue dejado al pueblo solo de investigar cómo era o qué es lo que era. Entonces vemos la importancia. Ahora tenemos una escritura en 1 de Corintios 12, versículo 28, dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Entonces dice, los segundos profetas, los terceros maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. Entonces allí tiene una lista de lo que hay, pero lo que me interesa de ver esta tarde es que dice primeramente apóstoles. Y yo veo eso dirige o eso nos guía directamente a la primera escritura donde Jesús llamó a sus discípulos y escogió 12 apóstoles. ¿Por qué? Para que ellos fueran como líderes, para que ellos fueran los que iban a guiar, que ellos fueran los que la gente podía confiar, que ellos eran hombres de influencia espiritual que iban a dirigir el pueblo. Entonces aquí dice, en Corintios también dice, primeramente apóstoles. Y yo por eso digo muchas veces cuando personas nos preguntan, hermano, es que nuestra iglesia como que la unidad y que una iglesia y otra iglesia sí trabajamos juntos, pero como que no hay unidad. Muchas veces podríamos directamente dirigirnos a esto. Es el problema, que no hay apóstoles que le están guiando, porque yo veo eso es la necesidad, porque primeramente debe de haber apóstoles, ¿verdad? En Efesios capítulo 2:20, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así dices, hermano, entonces, ¿cómo? ¿Tenemos que confiar en los apóstoles o en quién tenemos de confiar? Si los apóstoles están bien
están directamente sobre la piedra, sobre el ángulo que es Jesucristo. Sabemos que hay falsos apóstoles. También la Biblia habla de eso. Entonces, ¿a quién debemos de creer o a quién debemos de hacer caso? Son los que están de veras sobre el ángulo que es Jesucristo, que es el que trajo la santidad, la salvación, y sobre esa base los apóstoles deben de trabajar. Y si los apóstoles están bien, entonces el fundamento es exactamente lo mismo que es Jesucristo, ¿verdad? Ahora, mucha gente dice, no, es que yo no ocupo un apóstol. Así dijo una persona, dijo, no, ¿para qué quiero yo un apóstol? ¿Por qué? Mira, tengo la palabra de Dios, aquí está todo escrito, entonces, ¿para qué necesito yo un apóstol? Yo me pregunto, ¿por qué necesitaban los discípulos? ¿Por qué Jesús escogió apóstoles? Para que hay alguien quien los podían seguir, ¿verdad? Gracias a Dios, edificado sobre esto. Mira, vamos a leer una escritura donde vemos que también hay falsos apóstoles. En Apocalipsis 2, versículo 2, dice así. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, por eso les quiero decir esta tarde, mucho cuidado. Porque si hay apóstoles que dicen, sí, yo también soy apóstol, yo soy un hijo de Dios y yo estoy dirigiendo al pueblo. Tienes que tener mucho cuidado que no sean malos, que no sean corruptos, sino tiene que ser basado sobre Jesucristo y la palabra de Dios. Y el fruto de ellos debe demostrar de que son verdaderamente hijos de Dios. Entonces, hermanos, amigos, vamos a seguir adelante y les invito, siguen los apóstoles de Dios, porque yo con toda confianza confío en ellos y veo que me están enseñando lo que es la Biblia y juntamente vamos a poder llegar donde queremos ir. No estoy muy seguro, hermanos, si la próxima semana voy a poder hacer algo como les dije la vez pasada cuando estuve en Guatemala, de que mi papá está al parecer en sus últimos días y quiero regresar a México este fin de semana. Entonces, si logro muy bien, si no voy a lograr de hacer, si no escuchan de mí la semana que entra, por favor oren por mi papá, oren por nosotros. Son momentos difíciles para la familia, pero tenemos un consuelo que Dios está allí para guiarnos y con cualquier pregunta, con toda confianza. Mi nombre es Pedro Hildebrandt, mi número es 646-113-9736. Dios les bendiga y muchas bendiciones.